Muy buenas noches, estimados doctores. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDA. El día de hoy vamos a desarrollar el tema sobre delitos de corrupción de funcionarios, el mismo que estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Joe Panduro del Águila. Nuestro ponente es abogado por la Universidad Nacional de Ucayali. Asimismo, es magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Asimismo, nuestro ponente ha sido fiscal adjunto en el Distrito Fiscal de Ucayali, también en el ha sido asistente en función fiscal en diversas fiscalías. Bien, estimados participantes, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden formular en el chat, o también pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Asimismo, se les pide estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma Zoom, y a todos nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro fanpage de ANDAP. Bien, doctor Joe, con ello le doy el pase para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Voy a compartir ahorita mis diapositivas. Un minuto. Bien, si me pueden, doctora, ¿me puede confirmar si se logra ver en pantalla completa? Sí, doctor, está perfecta la proyección. Bien, a ver, un momento. Bien, sí, bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias por poder conectarse, para poder compartir ideas, para poder conversar sobre un tema muy importante como es el delito de corrupción de funcionarios. Como bien ya me ha presentado lo que es la doctora eh, Otrasuri, justamente en su oportunidad de podido ser fiscal, tanto en una fiscalía penal común, que veía delitos comunes, pero también en su momento fui destacado en la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de aquí, de Ucayali, y justamente he podido enriquecer conocimientos, información del día a día sobre el trabajo en concreto, y lo cual me gustaría poder compartir con ustedes. Eh, También me gustaría precisar de que me gustaría también que sea didáctico justamente lo que mencionó la doctora, de poder conversar, de repente a través del chat poder mandar algún tipo de mensaje respecto al tema que se está tratando, o de repente en la parte final ya para poder conversar un poco más, compartir ideas sobre lo que es delitos de corrupción en general. Entonces, habiendo precisado ello, me gustaría poder mencionarles de los temas a tratar que vamos a tener en esta ocasión en esta ponencia. Específicamente se va a tratar esos 7 puntos, ¿ya? El cual quiero compartir con ustedes. En principio, voy a explicar o poder ahondar en lo que es la figura o la definición específica de un funcionario público. Se va a tratar no solamente, vamos a abarcar, lo voy a mencionar de manera sintética en este momento para luego poder ahondar más adelante, es el concepto de funcionario público. ¿Cuál es la definición, el concepto, la idea que se tiene de funcionario público? Que se encuentra lógicamente en el artículo 425 del Código Penal, pero, y ustedes se van a dar cuenta también, de que no solamente se limita esta figura de poder explicar al funcionario público la definición en este artículo 425, sino también se tiene que ir, por ejemplo, nos vamos a ir hasta la Constitución, nos vamos a ir a convenciones internacionales también que son importantes para poder definir qué exactamente es un funcionario público. Ahora, otra cosa antes que pueda seguir avanzando, hay que mencionar de que cuando hablamos de delitos de corrupción de funcionarios específicamente, se nos viene a la mente usualmente o un funcionario público o un servidor público, pero nosotros los abogados, los colegas y también los estudiantes sabemos que no solamente se limita a esta figura,
a esta figura de ser un funcionario público o un servidor público involucrado en actos de corrupción o en lo que es este bagaje grande que es globalizado, que es delitos contra la administración pública. Entonces, va más allá de eso, va más allá de la persona que es parte de una entidad pública, sino también incluye a personas particulares. Sin ello no se pudiera llevar a cabo, por ejemplo, el delito de corrupción, que en su momento también en la parte final se va a hablar sobre ello. Entonces, tenemos que quitarnos de repente un poco esa idea de que solamente tenemos que fijarnos en ellos, en el funcionario servidor público, sino también poder ver qué tanta participación, qué tanto como instigador o como cómplice ha sido parte del delito el particular, que usualmente puede ser una persona que postula a una licitación pública, como por ejemplo un proveedor. Entonces, para no ahondar tanto en ello, quería hacer esa precisión respecto a funcionario público y qué va a implicar poder analizar ello. Ahora, delitos contra la administración pública. El segundo punto. Sobre ello, tengo que hacer mención, tengo que hacer énfasis. ¿En qué sentido? Porque los delitos contra la administración pública, nosotros sabemos que se encuentra desde el 361, el artículo 361, hasta el 401, que finaliza con enriquecimiento ilícito. Entonces, todo eso, es más, hasta va más allá también porque tiene que ver con administración de justicia. Y justamente a eso iba. Delitos contra la administración pública es amplio, es muy grande. ¿Por qué? Primero, doctores, porque incluye lo que es delitos cometidos por particulares, delitos contra la administración pública, pero la sección cometido por particulares a partir del 361. Ese 361 o esta línea de artículos cometidos por particulares finaliza en el 375. Entonces, si me dan seguimiento con ellos, se van a dar cuenta que no exactamente nos exige que exista una calidad o una cualidad, mejor dicho, de la persona que va a ser el sujeto activo. No necesariamente, no necesariamente tiene que ser un agente especial en esos artículos. Pero si luego ya pasamos a los delitos cometidos por funcionarios públicos del 376, que comienza con abuso de autoridad y finaliza en el 401, en ese lapso de artículos sí vamos a encontrar netamente lo que es delitos cometidos por funcionarios públicos. Ahora, ahí vamos ya a entrar a tallar sobre lo que son delitos especiales, porque el agente también es un agente especial, el sujeto activo. Entonces, tenemos que analizar ello y va a ser la esencia, mejor dicho, de este conversatorio, de esta exposición que vamos a tener. Y por último está lo que son los delitos contra la administración de justicia, específicamente. Delitos netamente que se encuentran también dentro del amplio, la gama amplia que exista de delitos contra la administración pública, pero está separado como una administración de justicia, delitos contra la administración de justicia, que también lo voy a hacer mención ahí. El tercer punto que he puesto para poder conversar, que considero que también es muy relevante, muy importante, son ciertas características de algunos delitos contra la administración pública. Los principales que nosotros conocemos y que vamos a ahondar sobre ello dando también ciertos ejemplos. Por ejemplo, ahí vamos a poder hablar de delitos especiales. ¿Cuáles son delitos especiales? ¿Qué se entiende por delitos especiales? ¿Cómo podemos de repente ejemplificar con un caso en concreto? También vamos a analizar lo que es la infracción de deber. No nos olvidemos, colegas, de que cuando hablamos de delitos de corrupción de funcionarios, necesariamente tenemos que hablar de una infracción de deber. El deber que tiene todo funcionario o servidor público sobre una determinada, en un determinado contexto. Por ejemplo, de caudales o efectos, que también lo vamos a entrar a tallar en ese momento. Ahora, otro punto importante que vamos a hablar es sobre delitos de dominio también, también sobre delitos especiales propios o impropios, en qué momento puede ser considerado un delito impropio de repente, o cómo se reconduce a eso, un delito propio, y también los delitos de encuentro. Un claro ejemplo, o el principal en delitos de encuentro, netamente es el delito de colusión. Entonces, vamos a analizarlo también eso. El punto número 4 nos habla de autoría y participación. Se va a hablar, o voy a hablarles, vamos a conversar sobre lo que son la autoría y la participación. Tenemos la esencia clara de un intraneus y un extraneus. Vamos a hablar de manera precisa nada más ello, los conceptos, porque lo entendemos, y en todo caso vamos a ejemplificar también ello. Pero
Ahí, si ustedes se dan cuenta, como subtemas de este punto número 4, tenemos lo que es la unidad del título de imputación y la ruptura del título de imputación. ¿Por qué es importante mencionar eso? He considerado importante poder detallarlo porque existen pronunciamientos como un acuerdo plenario, como una casación vinculante. Posterior a ello también existió otro acuerdo plenario en el cual se analizó también sobre ello. Si bien es cierto, actualmente, doctores, estamos basados en base a la unidad del título de imputación, estamos netamente enfocados en eso actualmente la legislación peruana en este ámbito, pero también es bueno poder mencionar sobre la ruptura del título de imputación, porque eso se venía trabajando hasta hace 20 años atrás. Desde hace 20 años atrás es que se ha venido realizando ciertas modificaciones o aclaraciones sobre en qué clase de título de imputación estamos, unidad o ruptura. Entonces, cuando se enfoca en eso, es que es bueno poder establecer la cronología que nos ha llevado a la actual título de imputación, que sería la unidad. Luego les voy a hablar también, vamos a conversar sobre la pena de inhabilitación, doctores. En la pena de inhabilitación es importante también poder mencionarlo, porque nos habla sobre una inhabilitación en diferentes contextos. Puede ser de 1 a 5, puede ser de 5 a 20, o puede ser de manera permanente también una prescripción, una inhabilitación. Va a depender de ciertos agravantes, claro está. También tenemos que tomar en cuenta el tema de prescripción. La prescripción ya desde hace algunos años, doctores, eh, se ha venido tratando sobre determinados agravantes que es imprescriptible. Es imprescriptible. Si bien es cierto, los delitos normales, como cualquier otro, de los que son corrupción de funcionarios, es el doble el plazo de prescripción. Pero existen ciertas circunstancias sobre tales delitos o tales agravantes en el cual nos encontramos ante una prescripción permanente, perpetua, que también lo vamos a tomar en cuenta. Y me gustaría también su participación de ustedes sobre ese punto en específico. Y por último, vamos a hablar sobre de los delitos más conocidos. Cuando hablamos de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública de manera general, siempre es más frecuente poder observar, ya sea en la televisión o en el día a día como abogados, el delito de colusión, el delito de negociación incompatible, que en casi la mayoría de casos siempre se trabaja, bueno, por parte de la fiscalía, lo trabaja de manera alternativa, porque si no puede probar la colusión, termina a veces probando la negociación incompatible, para no perder en todo caso el caso, se entiende de manera coloquial, para no perder el caso, lo hace de esa manera. Es más, actualmente existe una estadística más grande de sentencias por negociación incompatible que por colusión. ¿Por qué? Porque la negociación es un poco más sencilla, por decirlo así. Es un poco más sencilla respecto a la colusión, pero la colusión es netamente el pacto colusorio sobre una afectación patrimonial, pero efectiva. Entonces, poder probar todo ello a veces no es suficiente y solamente termina siendo subsidiariamente la negociación incompatible, que solamente te basta el interés directo, indirecto, simulado, que también en su momento lo vamos a tocar. Y por último, tenemos el peculado, propiamente de entidades ediles, en su gran mayoría, claro está. Eh, ya sea por la condición que puede tener un alcalde, la condición que puede tener un gobernador, respecto a apropiarse o a utilizar, por ejemplo, caudales o efectos que han estado propios de sus funciones como lo ha percibido, lo ha administrado, lo ha custodiado. Al final también voy a tocar un tema respecto al peculado, haciendo una breve separación o distinción y con ejemplos también, y me gustaría que ustedes también participen, con el peculado de uso, porque no existe una definición marcada sobre la diferencia de peculado por utilización, que podemos entender de bienes, o lo otro que es el peculado por uso, el peculado de uso, claro está, propiamente dicho. Entonces vamos a tocar esos temas en su debido momento, ¿ya? Ahora, como bien les mencionaba, doctores, el artículo 425 del Código Penal nos establece detalladamente, aunque también un poco escueta, por decirlo así, sobre el funcionario servidor público. Entonces, cuando nos encontramos ante un funcionario servidor público, eso nos dice el artículo 425.
quiénes son funcionarios o servidores públicos. Y nos establece todo una línea de 7 numerales. El primer numeral es los que están comprendidos en la carrera administrativa. Doctores, cuando hablamos de este numeral, lo que claramente podemos entender es toda persona que está dentro de esta carrera administrativa, dentro eh, de una entidad, en este caso puede ser edil, por ejemplo, de una municipalidad o de un gobierno regional, u otro, porque son tantos institutos, tantas instituciones, perdón. Entonces, cuando hablamos de carrera administrativa, estamos hablando de toda aquella persona que puede estar o tiene una relación contractual, mejor dicho, ya sea a través del CAS, ya sea a través del 276 o del decreto legislativo conocido también 728. Entonces, dentro de esta relación contractual que puede existir, entre otros, se entiende que está dentro de la carrera administrativa. Entonces, si está dentro de esta carrera administrativa, en alguno de estos supuestos, se va a poder considerar, acorde a las funciones que tiene, como funcionario o servidor público. Ahí vamos a hablar netamente o a identificar si es que cumple una función pública. Si cumple una función pública, entonces puede ser un funcionario público. Pero ¿en qué situaciones estamos ante un servidor público? Claramente estamos ante una persona que no tiene una capacidad de decidir. Esencialmente eso es la característica de un servidor público, entre otros, claro, pero principalmente es ello. En cambio, el funcionario sí, tiene una capacidad de decisión, una capacidad de poder disponer, entre otros. Ahora, el numeral 2, como podemos ver, doctores, nos dice, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. Eso también está claro poder entenderlo, en qué situaciones nos encontramos ante un funcionario público. Por ejemplo, en los cargos políticos o de confianza, ¿quiénes son las personas que tienen un cargo político o de confianza? En el caso de confianza, por ejemplo, usualmente pueden ser, por ejemplo, pueden ser los ministros. Los ministros claramente son personas, eh, y se tiene que entender así, porque todo funcionario va a ser una persona, propiamente dicho, una persona, un ciudadano, que va a ocupar el cargo de ministro, por ejemplo, o el cargo de un gerente dentro de una entidad edil, de una municipalidad, o también hasta los subgerentes, si no me equivoco, también en algunas ocasiones son simplemente cargos de confianza y no están limitados a una convocatoria. Ahora, también nos señala en el numeral 2, dice, incluso si emana de elección popular. Ahí ya nos encontraríamos ante los alcaldes, los gobernadores regionales, el funcionario público principal también de nuestro país, que es el presidente de la República. Entonces, eso es respecto a una elección popular y se tiene que considerar también como tal, como un funcionario público, según el artículo 425. Ahora, si ustedes, doctores, se fijan en lo que es el numeral 3, lo he resaltado de otro color, y ustedes van a ver eso, un resalto en un color diferente a lo largo de las diapositivas, porque considero que es lo más trascendental. Todos los temas son importantes poder conocerlo, pero lo que le da un quiebre de repente para poder entenderlo mejor o analizar más meticulosamente, lo van a ver de ese color. El numeral 3 nos dice, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. Doctores, cuando analizamos esto en específicamente, esto es lo que permite de que el bagaje de definición o estigmatizar a una persona como funcionario público, mejor dicho, calificarlo, adjudicarlo como tal, como un funcionario público, es a través justamente de ese numeral 3 y también del numeral 7 que luego les voy a mencionar. ¿Por qué? Porque el numeral 3 lo que nos dice es, no importa si eres contratado por CAS 276, 728 o locación de servicios, pero si tienes un vínculo directo con la institución, con la entidad del Estado, vas a ser considerado un funcionario público si cumples una función pública. Entonces, no va a importar ello, pero basta que exista un vínculo con
entidades u organismos del Estado. Pero además de eso, doctores, si ustedes se fijan, nos señala incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado. Conocemos de que existen empresas del Estado. Normalmente son una sociedad abierta, pero son empresas que están vinculadas al Estado a través, por ejemplo, del derecho privado también, porque la economía puede ser mixta. Sobre este punto, sí quiero resaltar lo siguiente. Tengo lo que es una casación, que es la casación 634-2015 de Lima. Es muy importante esta casación y justamente he querido poder compartir con ustedes esto porque nos prácticamente refleja el numeral 3 en esta casación, el 634-2015 de Lima. ¿Por qué? Porque en este caso se habla sobre un gerente general de una empresa. La empresa se llama Empresa Municipal de Mercados S.A. Pero ¿por qué lo consideran como gerente general, como un funcionario? Porque esta empresa realizaba actividades públicas, porque tenía vinculación con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, era una empresa pública porque pertenecía al Estado. Entonces, toda persona que estaba dentro de esta entidad se tiene que considerar como un funcionario, les pregunto, porque prácticamente eso nos está diciendo. Eso nos está diciendo, o sea, cada vez amplía más. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 425 en el código sufre modificaciones cada cierto tiempo. No es tan antiguo, perdón, no es antiguo, de cuánto, 15, 20 o 25 años, no. Sufre modificaciones constantemente para justamente hacer esto, para poder cada vez ampliar más. Prácticamente hacer números apertos prácticamente. Cada vez es ilimitado, porque en esta casación se considera un gerente general como funcionario de una empresa pública en este caso, claro. Entonces, ello es lo que señala sobre eso y más adelante también voy a mencionar ciertas convenciones. Ahora, el número 4, perdón, nos habla lo siguiente. Es funcionario público, servidor público, los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, nos dice, aunque pertenezcan a particulares. Sobre ello creo que lo entendemos también los depositarios judiciales, por ejemplo, establecidos por el juez o también pueden ser establecidos por el Estado, acorde a qué proceso se encuentren. Son depositarios que por esa condición que tienen de poder custodiar, de poder velar, de poder resguardar los caudales embargados, por más que sean de particulares, pero también están comprendidos como funcionarios. Son funcionarios también establecidos según el artículo 425. Luego tenemos el numeral número 5, que dice los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Claramente tenemos en cuenta que cuando hablamos de Fuerzas Armadas, ya sea la Marina, ya sea el Ejército, ya sea las Fuerzas Aéreas, existe lo que es una figura de ser considerado como funcionarios públicos. Pero si nos vamos a analizar, por ejemplo, la Policía Nacional, les pregunto, ¿el oficial y el suboficial ambos son considerados funcionarios, se entiende como tal? ¿O deberíamos entender a los suboficiales, o si es que existe algún pronunciamiento, considerados como servidores públicos? La ley claramente, por ejemplo, y en pronunciamientos también tal cual, todos son funcionarios públicos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los procesos de los policías de tránsito, por ejemplo, que son suboficiales en su gran mayoría, o casi todos, a veces se encuentran procesados en la Fiscalía Provincial Especializada de Corrupción de Funcionarios por algún delito vinculado a su profesión, usualmente el cohecho. Entonces, ¿pero por qué va a esa fiscalía y no va a una fiscalía penal común? Porque justamente son funcionarios. Ahora, la jurisprudencia y la doctrina también señala o disgrega, mejor dicho, entre oficiales y suboficiales. Existe, por ejemplo, una jerarquía superior, que son los oficiales, y un nivel jerárquico inferior, que son los suboficiales, pero en el núcleo total, ambos son considerados funcionarios, tal cual lo señala el numeral número 5. Ahora, tenemos el numeral número 6. Nos señala los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente
para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. La palabra que dice desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, a través de una entidad, claro está. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta y hay que recordar, doctores, porque posteriormente se va a seguir mencionando eso y por eso es que cada vez el artículo 425 se encuentra ratificado o cada vez más contundente, por decirlo así, porque guarda cierta relación o tiene un antecedente en alguna convención internacional que luego voy a mencionar. Y por último tenemos el numeral 7, doctores. Dice, los demás indicados por la Constitución política y la ley. Cuando nos encontramos en eso, eso es más amplio, por ejemplo. Eso es más amplio que el número 3, porque ahí nos señala de que, bueno, no bastan los numerales del 1 al 6, sino que en el 7 te dice de que es más. Tiene que señalarse como más personas como un funcionario público. Ahí nos menciona, por ejemplo, la Constitución política. Y cuando nos vamos a la Constitución política, doctores, en la Constitución, si me permiten también dar una lectura rápida de este artículo de la Constitución política, está específicamente en el artículo 39 al 42 de la Constitución política. Cuando nos remite y nos dice los demás indicados por la Constitución política, entonces nos vamos al artículo 39, ¿verdad? Y el artículo 39 lo único que nos señala es de que es un funcionario público, el principal en todas las jerarquías, el presidente de la República. Le sigue los congresistas, le sigue también los ministros, el Tribunal Constitucional y otros organismos autónomos también, hasta poder seguir eh, siendo cada vez más inferior. Es lo único que nos señala. Prácticamente nos está conduciendo a lo mismo que está acá. No hay una definición exacta. ¿Cuándo puedes identificar a una persona que cumple una función pública? ¿O qué llamamos una función pública? No lo señala hasta el momento. Solamente nos dice los supuestos de características de determinadas personas. El artículo 40 también es lo mismo, nos habla de carrera administrativa, pero eso también está plasmado en el numeral 1 sobre carrera administrativa, que ya lo conocemos. Entonces, y los otros artículos ya tienen que ver con derechos de huelga y derechos de servidores públicos. Entonces, en ese sentido, no nos lleva a nada más claro, simplemente se mantiene limitado a una burbuja, por decirlo así, de características de personas. Pero, ¿cómo poder identificar un funcionario si es que cumple una función pública o no? Ahí es donde tenemos que pasar a lo siguiente, en la siguiente diapositiva que ve. Nos habla sobre Convención Interamericana contra la Corrupción. Si no me equivoco, es del año 96-97. Esta Convención Interamericana, doctores, también es muy importante y justamente puede reforzar, por decirlo de alguna manera, el artículo 425. Aquí es donde ya nos establece una definición más clara. El Perú es un estado parte, entonces, en esta Convención Interamericana, que en su momento también fue ratificada, ojo, por eso es que le menciono, porque no solamente está plasmada una definición que nos aclara más el camino de lo que es el funcionario público, ha sido ratificada por el Estado y por ende tiene que ser cumplida. Al mismo nivel, todos lo sabemos, un tratado internacional con la Constitución. En el artículo 1, doctores, nos habla sobre definiciones. Ahí nos señala en qué situaciones nos encontramos ante una función pública. ¿Qué es una función pública? La función pública, por ejemplo, nos dice, y está tal cual, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado, nos dice. Recuerden justamente lo que les dije, una persona que actúa en nombre del Estado o al servicio del Estado. Si estamos en esos dos supuestos y que es una persona que es un funcionario y cumple una función pública en cualquiera de estos supuestos, remunerado o no, permanente o temporal, no importa. Pero si actúa ya a nivel, en nombre del Estado, a través de su institución, o sirve al Estado, ya está considerado como un funcionario público porque cumple una función pública. Ahora, si nos vamos a la imagen que está a su costado, tenemos lo que es una definición de funcionario público. Nos dice lo siguiente: funcionario público, oficial gubernamental o servidor público. Nos dice,
cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado, ojo, en nombre del Estado, o al servicio del Estado en todos sus niveles jerárquicos. Si analizamos lo que está marcado, lo que está, perdón, resaltado en color amarillo oscuro, por decirlo así, está basado en lo que ya habíamos visto en el artículo 425. Recuerda, por ejemplo, los seleccionados, ¿a través de qué? De un concurso público puede ser, elegir un funcionario. Designados, un cargo de confianza, ¿verdad? O electos por elección popular, un alcalde, como les había dicho, o el presidente de la República también, los congresistas. Entonces son personas que se encuentran también dentro de esta definición. Empleado del Estado o de sus entidades es un funcionario, incluidos los seleccionados, designados y electos, en cualquier nivel. Entonces, ¿esta Convención Interamericana nos da mayores luces? Absolutamente. Sí, nos da mayores luces de poder entenderlo. Porque ya no solamente estamos ante características de personas en el cual se debe considerar funcionario, sino nos dice que este funcionario que tiene que cumplir una función pública. Porque si no cumple una función pública, entonces no va a poder ser considerado como un funcionario para poder cometer un delito. Ahora, la siguiente convención que vemos en pantalla, doctores, también refuerza el artículo 425. Nos da mayores luces sobre esto. Por ejemplo, en el artículo 2 nos habla sobre definiciones y nos dice ya claramente, por funcionario público se entenderá lo siguiente y habla sobre 3 ítems. El primero nos dice, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, el Perú, por ejemplo, y ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, por ejemplo. Prácticamente, y ojo, esta Convención de las Naciones Unidas es del 2003-2004, que también ha sido ratificado por el Perú como un Estado parte a través de un decreto supremo, justamente también el mismo año que fue emitido esto. Entonces, está ratificado, tenemos que cumplir, estamos en la obligación de poder cumplir también esto, absolutamente sí, también. Ahora, antes de poder seguir y mencionar los siguientes ítems, tengo que detenerme un poco en lo que es remunerado u honorario, doctores. ¿Por qué? Y les pregunto, ¿no? Les pregunto, ¿el bombero, el bombero puede ser considerado un funcionario público? Absolutamente sí. Si bien sabemos que no los pagan, no les pagan, no tienen una remuneración, no tienen un estipendio, no tienen un honorario, no tienen nada de ello. Ya, no tienen ello. Pero tienen 2 cosas muy importantes para poder ser considerado como un funcionario público. El primero es de que cumple una función pública. Las actividades que realizan son parte de una función pública. Entonces, ese es el primero. Hasta ahí podemos considerarlo como un funcionario público. Pero aparte de ello, está implementado por bienes públicos. Está implementado por bienes públicos. Todo lo que tiene alrededor puede, de repente podemos discutir otros temas, como si es precario o no, ¿no? Los bienes o las instalaciones, bueno, es otro tema. Pero si nos centramos en que son funcionarios públicos porque tienen una función pública y porque tiene eh, implementaciones de bienes públicos, absolutamente sí. ¿Y por qué les hago esa mención? Existe lo que es un caso de un bombero a través de una revisión de sentencia, el número 503-2017 del Callao, en el cual justamente una persona, un bombero, es condenado, en este caso se ha revisado la sentencia y se ha confirmado, por peculado de uso. ¿Por qué? Lo que mencionaba esta persona, que tiene la calidad de bombero, decía de que no es un funcionario público, no está considerado como tal. ¿Cuál es su función pública? Entonces, justamente desarrolló la Corte Suprema en esta revisión de sentencia todo ello. ¿Por qué no estaba en discusión el honorario? Sabíamos que es ad honorem en el caso de ellos, pero sí cumplía una función pública. Entonces sí estaba considerado como un funcionario público y sí podía cometer peculado de uso, porque tenía una calidad especial sobre este delito especial. Entonces, en ese sentido, sí, se puede considerar como al bombero como un funcionario. Y justamente ha sido
sentenciado y confirmado su sentencia. Ahora, el segundo punto que tenemos en la imagen es toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de esa parte, de ese Estado parte. Hasta el momento también es ya vinculado también a la anterior convención que hemos mencionado. Y por último tenemos en esta misma convención, este artículo 2, nos dice, toda otra persona definida como funcionario público en el derecho interno de un Estado parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas, incluidas en el capítulo 2 de la presente convención, podrá entenderse como funcionario público. Y acá viene lo importante. Toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público. Si ustedes se dan cuenta, esas palabras se vienen repitiendo y repitiendo desde el artículo 425, la convención del 97 y esta convención del 2004. Entonces, existe toda una secuencia de poder identificar a un funcionario público, porque esa función pública está basada en eso, en desempeñar funciones públicas a favor del Estado o servir, hacer un servicio del Estado. En esas circunstancias nos encontramos plenamente cuando estamos ante un funcionario público. Entonces, hasta ahí considero que lo tenemos bien claro el tema de los funcionarios públicos. Ahora, estas dos convenciones que estamos analizando, que estamos disgregando, perdón, eh, está basado en lo siguiente, la siguiente pregunta, que ya lo sabemos. ¿Las anteriores convenciones internacionales son aplicables en el territorio peruano? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque contamos justamente con la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú. Ahí nos señala lo siguiente: las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal y los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Las dos convenciones han sido ratificadas. ¿Las dos convenciones tienen el mismo nivel de la Constitución? Sí. Las dos convenciones tienen que ser valoradas para poder reforzar o aclararnos más sobre la imagen de un funcionario público, sus características o la especialidad que tiene esa figura, ese cargo. Sí. Y justamente ello también está basado con el artículo 55 de la Constitución Política, porque nos dice, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Entonces, más aún todavía, más ratificado o más reforzado a través de ello. Ahora, justamente les hablaba de ratificaciones. El Estado peruano ratificó ambas convenciones, conforme lo ven en esa diapositiva. La Convención Interamericana contra la Corrupción, por ejemplo, en el Decreto Supremo 12-97-RE, en ese Decreto Supremo ven la ratificación, y también la otra convención en el Decreto Supremo 75-2004. Entonces, ratificado está. ¿Tenemos el concepto de funcionario público? Sí. Tenemos que tener esta base para poder seguir avanzando respecto a las características de los delitos de administración pública y también sobre la autoría y participación que ahora vamos a hablar. Doctores, para poder seguir avanzando, más específicamente porque vamos a ir de menos a más en cuestión de temas genéricos a temas más específicos, tenemos que identificar esto, los delitos contra la administración pública. Lo que les decía al inicio, existen 3 capítulos importantes sobre la administración pública. Los delitos cometidos por particulares, ahí están los artículos del 361 al 375, el capítulo número 2, que habla sobre delitos cometidos por funcionarios públicos, del 376 al 401, y por último tenemos los delitos contra la administración de justicia. Ahí, bueno, ahí parece que existe un duplicado de artículos, pero tiene que ver a partir del 202 para adelante. Ahora, doctores, algo que también me gustaría poder explicarles, o bueno, mencionarles simplemente, es de que en los delitos contra la administración pública, mejor dicho, corrupción de funcionarios específicamente, así como existe corrupción de funcionarios, porque estamos hablando de temas públicos, de funcionarios públicos, también existe lo que es una corrupción privada, en el ámbito privado. Y justamente, bueno, si bien es cierto, no es materia de este momento, pero de manera
concisa mencionarles el artículo 241A y 241B, por ejemplo. Tiene que ver con actos de corrupción que en la práctica lo llaman prevención de deshonestidad. Tiene que ver con empresas privadas, los accionistas, los miembros de la junta, socios, entre otros. Entonces, existe también artículos específicos sobre la corrupción, pero en el ámbito privado. En este caso, nos centramos en lo que está en el centro, en el capítulo número 2, que es materia de esta ponencia. Ahora, para poder ser más específicos también, esta pregunta: ¿qué delitos únicamente investigan las fiscalías provinciales especializadas en corrupción de funcionarios? Abuso de autoridad no lo ven, por ejemplo, que es el artículo 376, no lo van a ver. Los colegas que litigan, que han visto de repente ese caso, siempre ha sido en fiscalías penales comunes, el delito de 376, que es abuso de autoridad. La ley señala, o mejor dicho, los reglamentos que tiene el Ministerio Público, es que solamente conoce estas fiscalías, conocen los delitos del artículo 382, que comienza con la concusión, y termina en el 401, que es enriquecimiento ilícito del Código Penal. Solamente de esos artículos. Ahora, teniendo en cuenta esa base que acabamos de mencionar sobre la figura de un funcionario público, eh, las definiciones, las características, se debe identificar primero la función pública para poder luego imputarle, ya en el ámbito penal, imputarle el delito que corresponda. Entonces, si tenemos en cuenta ello, doctores, podemos ya pasar a las características de algunos delitos contra la administración pública. Ahí lo podemos ver en un momento. Doctores, en respecto de características de algunos delitos contra la administración pública, como ya les había mencionado inicialmente, estamos hablando de diversas clases de características de algunos delitos especiales: impresión de deber, delitos de encuentro, delitos de dominio, en qué condiciones nos encontramos en eso, y delitos especiales propios también. Entonces, si analizamos lo primero, los delitos especiales, doctores, que son características propias de algunos delitos de administración pública, nos dice lo siguiente. Nos dice: el autor ostenta una característica determinada exigida por el tipo penal. El tipo penal del 382 hacia adelante nos establece una característica, nos exige una característica de la persona, del sujeto activo. ¿Qué nos establece? ¿Qué nos exige? Que la persona que vaya a cometer el delito sea un funcionario o servidor público. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos? Claramente la colusión, el enriquecimiento ilícito. ¿Una persona, un ciudadano común y corriente, puede cometer enriquecimiento ilícito? No, porque señala específicamente para un funcionario público. ¿Una persona en el ámbito privado puede realizar diversas clases de actividades de negocio, empresariales, financieros, y se enriquece sobre ello? No va a haber ningún problema, porque no es un funcionario. Diferente sería que pueda realizar algún tipo de ocultamiento, de conversión, de tenencia. Ya son figuras de lavado de activos, entonces eso sí lo puede cometer. Eso ya es otro tema, pero el tema de enriquecimiento, por ejemplo, no, solamente un funcionario. El tema de la colusión, solamente un funcionario servidor público. Y así hay varios artículos cometidos por funcionarios públicos que son considerados como delitos especiales. Ahora, esto va de la mano con los delitos de infracción de deber, doctores, porque necesariamente tenemos que hablar de eso. Todo funcionario servidor público tiene un deber propio de su cargo. El concepto claro que nos señala sobre el delito de infracción de deber es lo siguiente: el autor tiene un deber jurídico plasmado en una norma extrapenal, porque no está en la norma penal establecida las funciones de un alcalde, de un gobernador, de un gerente, de un subgerente. No está establecido. Tenemos que ir a una norma extrapenal. Y cuando hablamos de una norma extrapenal en el cual está establecido, puede ser alguna directiva, algún reglamento, por ejemplo, el manual o el reglamento, el MOF o el ROF. Puede estar establecido ahí, puede estar en otro reglamento, una directiva,
o cualquier otro que implique la descripción clara y precisa de un funcionario servidor público como responsable, va a realizar una función pública y por ende tiene un deber. Entonces, cuando infringe este deber, ahí nos encontramos primero como una infracción administrativa quizás, pero que puede comprender con otras clases de pruebas una responsabilidad penal, que más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, tenemos que dejar en claro que cuando hablamos de corrupción de funcionarios es porque existe una infracción de deber propia de su cargo. Va a importar el delito, perdón, va a importar que tenga dominio del hecho, dominio de la acción, va a importar eso, no importa. Eso tenemos que tener en claro, doctores. No importa el dominio, delitos de dominio, eso no importa en lo que es delitos contra la administración pública, específicamente corrupción de funcionarios, porque solamente está basado a un deber que lo infringe. Justamente hago mención a ello el acuerdo plenario 2-2011/CJ-116. Este acuerdo plenario 2-2011 nos señala lo siguiente. Solo aquel funcionario o servidor público que ocupa un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta, la infracción del mismo lo convierte en autor, con independencia del dominio del hecho de la situación fáctica, que no tiene ninguna trascendencia jurídica. Para delitos de corrupción de funcionarios, doctores, como bien señala el acuerdo plenario, no hay una trascendencia jurídica específica o importante que se deba tomar en cuenta en el tipo penal para poder encuadrarlo, que hay una trascendencia sobre el dominio del hecho. No importa el dominio del hecho, importa la infracción del deber. Entonces, teniendo en cuenta ello, pasamos a lo siguiente. Otra característica importante también. Primero voy a mencionar delitos de dominio, que claramente nos señala lo siguiente. Nos dice, tiene que ver con la mayor o menor cercanía de los autores o partícipes en el delito. Lo analizo. Autores, partícipes, qué tanto ha participado o no, ha tenido dominio o no. ¿Es importante en delitos de infracción de deber? Absolutamente no, autores, conforme les había mencionado. Entonces, teniendo en cuenta eso, en cuestión de delitos especiales propios, que está al costado del delito de dominio, nos dice lo siguiente. La calidad especial exigida por el tipo penal para ser autor fundamenta la pena. Es decir, te exige ser funcionario para configurarse el delito, si no lo eres, no hay delito. Conforme ya había mencionado al inicio, o hace unos minutos, delitos especiales. Podemos encontrar los delitos especiales propios, que es lo que está en el tipo penal, porque te exige ser funcionario o servidor público, pero aparte de ello, doctores, existen los delitos especiales, bueno, impropios, dicen, porque se puede reconducir un delito especial propio a un delito especial impropio, es decir, otro tipo penal, porque acá lo que te dice es la calidad especial del autor lo va a conducir a un delito especial de corrupción de funcionarios. Por ejemplo, peculado. Y justamente ese ejemplo quiero mencionarle en la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva, doctores, que todavía mantenemos lo que son las características de algunos delitos contra la administración pública, nos dice o nos separa cuando nos encontramos ante un delito especial impropio. Por ejemplo, un delito especial propio es el peculado. Nos dice que la persona tiene que ser un funcionario servidor público eh, que sea propio, que utilice caudales o bienes en base a la percepción o administración custódica de tenido. Bien. Pero eso puede reconducirse a ser impropio. Cuando hablamos de impropio, doctores, no necesariamente estamos hablando de delitos comunes. No tenemos que llamar a los delitos comunes como un delito impropio, sino que simplemente la característica de la persona. Porque cuando la persona no tiene la característica de funcionario, ¿en qué delito puede encuadrar? ¿En qué delito común puede encuadrar? En una apropiación ilícita. En el caso del peculado, porque en ambos tienes bienes bajo tu poder. Mientras que cuando hablamos de concusión, por ejemplo, es exigir un beneficio. La concusión es eso, exigir un beneficio, para sí o para otros. Pero si lo vinculamos con extorsión, que es un delito común, se puede reconducir
No hay una figura bien marcada sobre ello, la verdad. No hay una figura bien marcada sobre ello. Si es que se puede reconducir o no, al final es un funcionario por la función pública que cumple, siempre va a ser un delito especial, va a cometer un delito especial propio, no va a recaer en un delito común. De repente en esa figura pudiera recaer, según la ruptura del título de imputación, un particular. Y más adelante voy a mencionar porque es muy importante también ello. La negociación incompatible de autores se aprovecha de su cargo, igual que la administración fraudulenta en temas privados. Es tal cual, es parecido, porque ambos se aprovechan de su cargo para poder realizar ciertas cosas. Entonces, se reconduce un derecho, un delito especial propio a un impropio. Lo dejo ahí para que puedan también, para poder debatirlo de repente si tienen más información sobre ello. Pero justamente ese tema tiene que ver con lo siguiente, bueno, con el subsiguiente. En este caso, para terminar sobre características de algunos delitos contra la administración pública, tenemos lo que es, tenemos lo que es delitos de encuentro. Los delitos de encuentro, doctores, claramente está vinculado a delitos de infracción de deber en algunos delitos. El delito más claro, esencial, más conocido, que siempre vamos a hablar de delitos de encuentro, es el delito de colusión. El concepto que señalamos de eso es delitos de encuentro. Los que intervienen en la comisión del delito tienen ambos el mismo objetivo, pero desde diferentes posiciones. Si analizamos esto en el delito de colusión, doctores, obviamente ahí hay dos personas interesadas. Hay dos personas interesadas ahí. El intraneus, que es propio el funcionario servidor público, y el otro es el extraneus, el particular que también tiene interés. Ambos tienen interés sobre algo, solamente que en posiciones diferentes. ¿Por qué posiciones diferentes? Ambos van a concertar para poder defraudar patrimonialmente al Estado si hablamos de una colusión agravada, por ejemplo. Entonces, el hecho de concertar para poder defraudar al Estado, estamos hablando de un delito de colusión, estamos hablando de un delito de encuentro. No se puede pactar, no se puede concertar entre funcionarios porque no estuviéramos en un delito de colusión. El delito de colusión nos pide que sea un intraneus y un extraneus para ser considerado un delito de encuentro, porque hay dos personas que se contraponen con un mismo objetivo. Entonces, claramente nos encontramos en un delito de encuentro cuando hablamos de un delito de colusión, un intraneus y un extraneus. Ahora, sobre ello, ya es importante mencionar la autoría y participación, que es el siguiente tema, doctores. En el siguiente tema, que es autoría y participación, tenemos dos figuras muy puntuales y ahí voy a hablar sobre el intraneus y el extraneus. ¿Qué clase de autoría y participación pueden tener? ¿Lo tiene en el caso del extraneus? ¿Tiene algún tipo de imputación? Tenemos dos figuras. Una, la unidad del título de imputación y luego tenemos la ruptura del título de imputación, doctores. A ver, lo siguiente es... Hablemos sobre la unidad del título de imputación, que es lo que rige actualmente. Pero como bien les había señalado al inicio, es importante hacer esta demarcación, esta delimitación cronológica temporal que ha tenido la unidad del título de imputación y la ruptura del título de imputación. En ambos se habla sobre la intervención de un funcionario, que es el intraneus, o un extraneus. Se habla, ellos son prácticamente los protagonistas de estas dos corrientes de título de imputación. Cuando hablamos, por ejemplo, de unidad del título de imputación, tenemos el siguiente concepto. La imputación alcanza tanto al autor como al partícipe. Eso es lo que nos dice. La imputación alcanza tanto al autor como al partícipe. También nos dice que no admite dos tipos penales diferentes para un mismo hecho. Tiene que ser un mismo hecho que genere también un mismo tipo penal. Eso es lo que nos dice. Y luego nos dice que la participación del extraneus no es autónoma. Claro, obviamente, no va a ser autónomo. ¿Cómo pueden, por ejemplo, condenar a una persona como cómplice primario o secundario de un hecho delictivo de colusión, por ejemplo, si no ha identificado primero al autor? ¿Quién es el autor? ¿Qué funcionario ha sido el autor?
Entonces, ¿está supeditado esta participación del extraneus a un funcionario o un servidor? Sí, absolutamente sí, porque está supeditado al autor del delito. ¿Quién ha infringido su deber? ¿Quién? ¿Qué funcionario? Se tiene que identificar primero al funcionario y luego poder identificar la participación que haya tenido un extraneus en un delito de colusión, por ejemplo. Se tiene que identificar él. Ahora, sobre ello tengo que mencionar lo que es el Acuerdo Plenario 2-2011, nuevamente, en el cual hay un fundamento que nos señala lo siguiente. Disculpen si puedo, si me permiten tomar agua, por favor. Doctores, el Acuerdo Plenario 2-2011 nos señala lo siguiente. Este tipo de delitos restringe el círculo de autores, pero se admite la participación del extraneus que no ostenta esta obligación especial. Nos dice, el extraneus puede participar en delitos funcionariales y responderá por el injusto realizado por un autor que infringe el deber especial. Justamente lo que les decía, justamente lo que les había mencionado, doctores. Justamente sobre ello. Se tiene que identificar primero a este autor que ha infringido su deber. Una vez identificado, se va a considerar el mismo tipo penal, pero solamente va a poder participar, va a ser partícipe. Y todos sabemos, según lo que establece el Código Penal, partícipe solamente en este caso en específico, solamente puede ser o un cómplice primario o secundario o puede ser un instigador. Eso es, no, hasta ahí nomás se puede limitar a un extraneus. Jamás va a ser un autor de un delito que tiene que ver sobre una infracción de deber. Ahora, eso es la idea que tenemos sobre la unidad del título de imputación y este acuerdo plenario 2011. Pero si pasamos a la siguiente corriente que tenemos, que es la ruptura del título de imputación, nos señala lo siguiente, doctores. Señala que el intraneus y el extraneus, cuando ambos concurren en un delito de infracción de deber, cada uno responde por distintos títulos de imputación. El intraneus responde por un delito especial y el extraneus responde por un delito común. Justamente ahí les pudiera hablar sobre el tema del delito de peculado y apropiación ilícita, por ejemplo. Lo que esta ruptura del título de imputación, doctores, lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice que si un funcionario comete peculado y tiene un particular que ha participado de esa comisión de ese delito, no lo vas a establecer como un cómplice o como un instigador. Lo que te dice es, el extraneus también va a ser autor, pero no de ese delito, pues tiene que ser de otro delito, de un delito común. ¿Y cuál se asemeja a peculado? El que se asemeja a peculado es apropiación ilícita. Entonces, ¿qué va a ser autor de apropiación ilícita al extraneus? Eso es lo que nos dice la ruptura del título de imputación. Y eso fue plasmado tal cual, doctores, en la casación que tiene al costado. Casación vinculante, es una doctrina jurisprudencial vinculante, 782-2015 del SANTA, del 6 de julio del 2016. Imagínense, 5 años después de haberse emitido el acuerdo plenario del 2011, el 2-2011. Ahí ya se tenía claro que es unidad de imputación, unidad de título de imputación. Pero 5 años después, en julio del 2016, en esta casación vinculante, todos sabemos, doctores, que los pronunciamientos vinculantes de la Corte Suprema no solamente nos ordena, nos brinda un orden, sino también nos obliga a poder cumplirlo, a basarse en ello. Todos los operadores de justicia y también los que somos parte de ese sistema, los abogados litigantes. Mire, en el fundamento 10 ha señalado lo siguiente. En los delitos especiales, el estatus de autor impide que se pueda imputar responsabilidad penal a otra persona distinta a él. Si lo que permite sancionar es esa condición particular de agente, todo aquel que no la tenga escapa del radio punitivo de la norma. Eso es lo que nos señala. El estatus de autor impide que se pueda imputar responsabilidad penal a otra persona distinta a él. Nos dice entonces que no le podemos imputar por cómplice, por instigador o un extraneo, sino tiene que ser otro tipo penal, diferente. No va a ser parte. Eso nos dice la ruptura del título de imputación y estaba vigente o establecida en esta casación del año de julio del 2016.
Ahora, siguiendo esta cronología, tenemos el acuerdo plenario 3/2016. Justamente se emitió por este conflicto que había. El conflicto que había era eso. Hay un acuerdo plenario del 2011 que me dice unidad de título de imputación. Está el autor, que es el funcionario, y están los demás, que son los particulares, los extraneos, que van a ser cómplices o instigadores. Pero luego está la casación que les acabo de mencionar y nos dice, no, no, no tiene nada que ver eso. Ahora es una ruptura del título de imputación, es por separado. Ante ese conflicto de poder hacer caso, de tener la obligación del contenido de un acuerdo plenario o de una casación vinculante, ante ese conflicto, la Corte Suprema emite un acuerdo plenario el 3/2016, que entre otras cosas, la esencia de ello está en este enunciado. Dice, el artículo 26 del Código Penal no excluye de responsabilidad al extraneus, sino evita que se afecte o privilegie por las circunstancias particulares del autor o partícipe. Con ello prácticamente está quedando claro, porque también se hace mención a las dos corrientes. La unidad, en este acuerdo plenario, doctores, que les invito a poder analizar de repente posteriormente, o corroborar también, o de repente debatir, al fin y al cabo, les brindo un acto de interpretación, puede ser acertado o no, puede ser interesante o no, pero estamos también acá para debatir, porque pueden tener una interpretación diferente. Pero en esencia, estoy seguro que se van a dar cuenta que en este acuerdo plenario se menciona ambas teorías, pero de manera tácita rechaza lo que está establecido en la casación vinculante. Lo rechaza tácitamente, porque justamente señala esto. El artículo 26 del Código Penal no excluye de responsabilidad al extraneus, sino que evita que se afecte o privilegie las circunstancias particulares de este autor. Nada más. Entonces, eso es la cronología, la temporalidad que existe sobre estas dos, la unidad y la ruptura del título de imputación. Actualmente, todo el sistema penal se basa en este aspecto de corrupción de funcionarios sobre la unidad de título de imputación. Ahora, el siguiente punto, doctores, que les quiero poder mencionar es la pena de inhabilitación. Si nos vamos al artículo 426 del Código Penal, doctores, podemos advertir lo siguiente. Existen tres considerandos, tres párrafos de este artículo. El primero nos dice que en la mayoría de delitos en general, la inhabilitación va a ser de 1 a 5 años. Después nos dice que en determinados delitos, es de 5 a 20 años. ¿Qué delitos? Colusión, peculado, malversación, negociación incompatible, cohecho, entre otros también. Pero no solamente queda ahí, va más allá todavía, la inhabilitación. Nos dice que puede ser perpetua, nos dice. Pero ¿en qué situaciones puede ser perpetua? Conforme ven, en estos delitos que acabo de mencionar, en esos delitos, si dentro de esos delitos existen estas circunstancias, va a ser perpetua. ¿Cuándo? Cuando es miembro de una organización criminal o tiene vinculación a ella. Lo segundo, cuando tiene que ver caudales de programas asistenciales. Y tercero, cuando tiene que ver sobre emergencias sanitarias o similares, por ejemplo el COVID. Justamente de ahí es que nace y se establece como tal. El COVID, por ejemplo, la época del COVID, en el cual se ha desarrollado también bastante corrupción respecto a eh, lo rápido que se realizaban los procesos, las licitaciones, justamente por la necesidad que había. Pero haber cometido el delito de colusión en esta clase de emergencias sanitarias implica una inhabilitación perpetua para poder ocupar un cargo público, por ejemplo. Entonces es grave y es importante poder señalarlo eso. Ahora, otro punto importante, doctores, que quiero poder mencionarles es la prescripción de la acción penal. El tema de la prescripción de la acción penal, doctores, que también es importante y considero yo que sí sería un tema para poder debatir y de repente poder participar al final. A ver, disculpen, justo recién acabo de ver el chat, la verdad recién me he percatado del chat.
A ver, unos minutos para poder verlo. Bueno, Gustavo Williams nos dice, sí, el cohecho también es muy frecuente. Sí, existe una estadística el año pasado eh, que yo, bueno, manejaba un poco sobre ello, era que el delito de peculado era el más cometido. ¿Y el segundo cuál era? El cohecho, justamente. El cohecho era bastante frecuente. Una pregunta también interesante nos dice JC Campos Cruz, nos dice, doctor, buenas noches, ¿qué hay de cierto que si yo como policía cargo la batería de mi celular y enchufo en uno de los tomacorrientes de la comisaría cometo peculado? Entiendo yo que me quieres hablar de peculado de uso, que tiene que ver con instrumentos que te facilita de repente tu institución para poder desarrollar tus funciones. Sobre eso voy a mencionar después. Y el tema de peculado de uso, en ese extremo, porque el peculado de uso nos dice vehículos, maquinarias o cualquier otro instrumento, si no me equivoco. Pero eso es muy amplio. Y sobre eso también se ha pronunciado a nivel de doctrina, al menos, Fidel Rojas Vargas, que luego voy a tratar. Pero en este caso en específico, también se tiene que analizar la intervención mínima, pues. Entonces no configuraría ni siquiera el peculado de uso en ese caso que me acaba de mencionar. Gaby también nos menciona sobre funcionarios, servidores de confianza, ley de contrataciones. Entiendo que de repente me quiere mencionar sobre la nueva ley de contrataciones que va a entrar en vigencia a partir del 22 de abril, que también es un tema muy interesante y que también considero yo que pudiera ser materia de un curso individual pleno sobre ello, porque es importante también, porque hay varias figuras eh, nominales que cambian. ¿En qué sentido? Los nombres, las definiciones, pero también ciertos procesos. Existen ciertos procesos. Ustedes, por ejemplo, sabían de que la OCE eh, cuando es superior a 8 IT, sí tiene que, hay un proceso y todo ello, pero antes de eso no, cuando son menos de 8 IT. Entonces son temas importantes que en esta nueva ley de contrataciones, que es bastante interesante, se tiene que también analizar. Me dice diferencia entre funcionarios o servidores públicos, Mario Valverde. La diferencia simplemente, o mejor dicho, la base que tiene para poder diferenciarlos es de que uno tiene la capacidad de poder decidir, de poder disponer, de poder decidir sobre algo en específico, sobre caudales o efectos que puedan tener, por ejemplo, bajo su posición, su cargo. Mientras que un servidor público no. Un servidor público es como un auxiliar. Tiene ciertas funciones que tiene que cumplir, sí, pero no tiene un poder de decisión. Ahora, esta diferencia de que si tiene poder de decisión, de decidir o de disponer algo y el servidor no, para el tipo penal o para los tipos penales de corrupción, ¿importa? No importa, doctores. Obviamente no importa. La calidad de ser funcionario o servidor no importa, porque el mismo tipo penal o los tipos penales nos señalan a ambos que pueden cometer el mismo delito en las mismas condiciones, acorde obviamente a su función pública. Entonces, creo yo que te he podido brindar, Mario, una diferencia de definición y también en el ámbito penal. Lo siguiente, a ver, la última pregunta que veo, que también es interesante, y también no hay un tema claro sobre ello, la verdad, sobre el tema de los árbitros, por ejemplo. Algunos consideran que sí puede ser un funcionario y otros dicen que no. ¿Y en qué situaciones sí y en qué situaciones no? Por ejemplo, doctores, el tema de ser árbitro tiene que ver sobre conflictos de particulares en ocasiones. En ocasiones tiene que ver con árbitros designados, perdón, para aclararnos bien. El tema de los árbitros, por ejemplo, cuando resuelven conflictos de particulares. Cuando resuelven conflictos de particulares, no están considerados como funcionarios públicos, o al menos eso dice la doctrina también. Pero la doctrina dice, y también Fidel Rojas Vargas se pronuncia sobre eso, ¿cómo si pudiéramos tomar en cuenta como un funcionario al árbitro? Cuando, por ejemplo, tiene que ver decisiones entre un particular y el Estado. Por ejemplo, el pago de indemnizaciones a veces, u otros temas similares sobre procesos.
Entonces, cuando tiene que ver el involucramiento del Estado como una parte en este arbitraje y un particular, ese árbitro, según Rojas Vargas, dice que sí puede ser considerado como un funcionario. No tengo muchos pronunciamientos sobre ello porque justamente no hay también autores o juristas que desarrollan más a fondo ello. Pero es un tema muy importante a poder tratar, si es que es considerado funcionario público, un árbitro, y en qué circunstancias sí. Justamente les hablaba, o pudiéramos traer a colación, el numeral 3 del artículo 425. Bueno, Oscar Echevarría me dice sobre la definición, o la diferencia, mejor dicho, en la ley del trabajo. Claro, penalmente son iguales, sí, justamente lo que mencionaba. De prescripción, justamente vamos a hablar de prescripción ahora. Entonces voy a pasar para poder seguir, doctores, para no perdernos en el camino. Miren, el tema de prescripción de la acción penal, justamente de ese tema quería seguir. La prescripción de la acción penal, doctores, claramente está establecido en este ámbito de administración pública, la ley número 30.650, publicada el 20 de agosto del 2017, modifica el artículo 41 de la Constitución Política en relación a la prescripción de la acción penal en delitos contra la administración pública. Eso es la modificación que existe en esta ley número 30.650. ¿Cuál es el contenido ahora del artículo 41 de la Constitución, específicamente en el cuarto párrafo? Nos dice lo siguiente. El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal, ojo doctores, la acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves conforme al principio de legalidad, no señala. Esto yo creo que es bastante debatible, doctor. Si de repente pueden también comentar, genial. ¿Por qué digo que puede ser debatible? Por dos cosas. Primero, nos dice que la prescripción de la acción penal en determinados delitos es imprescriptible. En todos los demás, normal, que vaya el plazo normal. Pero en estos, no. Tiene que ser imprescriptible cuando estamos en supuestos más graves. Pero ¿y en cuándo? Entonces, ¿cuándo estamos en supuestos más graves? Es muy genérico, muy ambiguo. Más que genérico, es muy ambiguo. Considero que es muy ambiguo decir en los supuestos más graves, pero ¿cuáles son? ¿Existe otro quinto párrafo que nos señale estos son los supuestos más graves? No hay. Hasta el momento no hay. Solamente nos dice que tenemos que basarnos al principio de legalidad. Entonces, mencionando eso, pasamos a este siguiente tema. Lo que les digo. ¿Cuándo estamos ante los supuestos más graves? ¿Cuándo? Sobre ello existe un pronunciamiento que quiero compartirles, que es el recurso de nulidad 2247-2019 de Junín. En dicho pronunciamiento, y parafraseando, lo menciono aquí, no exactamente es expresamente lo que dice en la ley, perdón, lo que dice en el recurso de nulidad, pero estoy parafraseando para poder explicarles de manera más clara, más precisa. En dicho pronunciamiento, doctores, se precisó que la imprescriptibilidad se aplica a delitos que afectan directamente al patrimonio del Estado, como la colusión, el peculado o la malversación de fondos. En el caso en concreto de este recurso de nulidad, doctores, se determinó que el delito de cohecho pasivo propio no cumplía con los requisitos para ser considerado imprescriptible, ya que no existía una relación directa entre el acusado y el patrimonio público afectado. No olvidemos también, doctores, de que, por ejemplo, en el delito de colusión, no solamente es defraudar patrimonialmente, que exista una afectación patrimonial, sino que tiene que ser efectiva, nos dice. O sea, va más allá. Nos dice, no solamente es que tiene que existir esto y lo pruebas con una pericia contable, tiene que ser efectiva. ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿En qué situaciones se ha llevado a cabo? Entonces, ¿nos da unas luces sobre entender los supuestos más graves? Sí, nos da. Pero igual es demasiado, queda a interpretación
del juzgador, queda a interpretación del juez, porque prácticamente nos dice en supuestos más graves, ya, pero ¿quién no va a establecer eso? Va a quedar a discrecionalidad del juez de poder determinar, ah, bueno, esto es un supuesto más grave que el otro, porque eso ha sucedido en este recurso de nulidad. Y este recurso de nulidad nos dice, bueno, el cohecho no lo considero pues un supuesto más grave. ¿Por qué? Porque no está vinculado a un patrimonio público afectado. No hay. Entonces, como no hay, lo dejan ahí, establecido como tal. Y no se considera el cohecho pasivo propio como un delito que merece ser imprescriptible. Ahora, otro punto que quiero hablar, doctores, es esta pregunta. Justamente sobre eso les decía que es un poco debatible. ¿La imprescriptibilidad viola derechos humanos? Sobre ello ya existe pronunciamiento. Eh, tanto la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional también, justamente está plasmado ahí. Para el Tribunal Constitucional, no. No existe una violación de derechos humanos que se establezca que para determinados delitos sea imprescriptible. Eso nos dice. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el Tribunal Constitucional en síntesis es, si existe una proporcionalidad entre el hecho cometido y lo que se va a aplicar, la imprescriptibilidad, es normal que se aplique porque es proporcional. Lo que nos dice también es justamente lo que dice ahí, la proporcionalidad con delitos de alta lesividad social. Es decir, si por este lado tenemos delitos de alta lesividad social, entonces a eso lo tengo que aplicar una imprescriptibilidad, que sea imprescriptible, que sea permanente, que nunca prescriba. En esas dos situaciones nos dice, en el caso, por ejemplo, de colusión, de malversación, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que haber un perjuicio patrimonial. Se entiende que debe ser efectivo. Es efectiva ese perjuicio patrimonial. Entonces, en esas circunstancias nos encontraríamos ante que sea proporcional. Ahora, otra, al costado lo que ustedes ven es ya un criterio de repente más personal respecto a esto analizando. Puede que sí. Yo considero que puede ser un tipo de violación de derechos fundamentales de una persona que esté procesada. Por ejemplo, vulnera el derecho de defensa. ¿En qué sentido? En el sentido de las pruebas. Imagínense que una persona presuntamente haya cometido el delito en el 2005 y ya estamos 2025. Va a haber pruebas que ya no van a existir. Si es que la persona, por ejemplo, es inocente, 20 años después, porque se supone que es imprescriptible, cuando yo quiera poder recabar información, pruebas, documentos, yo no, es muy probable que no exista. Afecta, menoscaba, mejor dicho, menoscaba el derecho de defensa de esa persona. Puede que sí, puede que sí, o de repente con el tema de los testigos también. En 2021 hubo COVID, varias personas han fallecido. Si soy inocente y quiero contactar a un testigo, ¿no va a afectar acaso, no va a menoscabar mi derecho de defensa? Eso también es otro punto. Otro también es vulnera el principio del plazo razonable. Considero que también que sí. Ya sea que pueda ser investigado en la fiscalía, ya sea que pueda ser simplemente procesado ya a nivel judicial, si es imprescriptible, ¿no acaso vulnera el principio de plazo razonable? Yo considero que puede que sí, puede que sí. Igual es debatible, doctores, porque está sujeto a interpretación de nosotros en general también. Ahora, un último tema es sobre delitos más conocidos, doctores. Hemos hablado, o he hablado hasta la saciedad sobre lo que es la colusión, por ejemplo. La colusión también está la negociación incompatible, el delito de peculado. Son delitos los más comunes, los más conocidos, los que más se ven, o los que más se investigan, por ejemplo, a nivel de fiscalía. Sobre ello, quiero mencionar de manera concisa nada más estos tres delitos, porque ya estuviéramos entrando a tallar específicamente los delitos, pero solamente lo voy a mencionar de manera concisa. El delito de colusión, doctores, que está en el 384, nos dice que hay dos tipos de colusión, simple y agravada. En la simple, conforme pueden ver ahí, la idea concreta de una colusión simple, bueno, les voy a mencionar, el funcionario o servidor público que ha intervenido directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios,
concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado. Acá es un delito de mera actividad, simplemente, también. Hay que tomarlo en cuenta. No es necesario que exista una defraudación patrimonial, una afectación patrimonial. Basta que concierten los interesados para defraudar al Estado. Basta ello. En el simple solamente se requiere eso, que concierte, que exista un pacto colusorio, que exista una concertación, un pacto entre el intraneus y el extraneus para defraudar al Estado. Que no se lleve a cabo, que no se ejecute, por ejemplo, el tema de la licitación pública, el proceso y el pago y todo eso, eso es otra cosa, porque si existe un pago, si existe un orden de pago eh, de la institución hacia ese proveedor, por ejemplo, de un servicio u obra, ahí sí estuviéramos hablando del siguiente, de la agravada, porque la diferencia es que ya existe una defraudación patrimonial al Estado. Lo que nos dice claramente es, el funcionario servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad o organismo del Estado. Ahí nos dice claramente que tiene que haber un perjuicio patrimonial. Justamente por eso es que se aprueba a través de una pericia contable. Por eso es que la Fiscalía tiene una oficina de peritajes para poder probar en caso exista o la imputación de colusión agravada. Ahora, un tema muy importante, doctores, es este que estoy plasmando. Si bien es cierto, existen algunos pronunciamientos, perdón, es este, existen algunos pronunciamientos, doctores, existen algunos pronunciamientos. Esperen un momentito. Listo. Existen algunos pronunciamientos, doctores, que hablan sobre esto. Infracciones administrativas, exactamente puede ser responsabilidad penal, o uno lleva al otro, o está concatenado. Existen pronunciamientos, pero el más resaltante en estos últimos meses ha sido la casación que está ahí abajo. Pero primero hay que preguntarnos, ¿infracciones administrativas es igual a responsabilidad penal? Hay que preguntarnos eso primero. Y justamente esa conversación, o mejor ese tema a tratar, está plasmado en la casación 3280-2023 de Junín, emitida el 26 de marzo de 2025 por la Corte Suprema de Justicia. Es el caso más conocido de Vladimir Cerrón, por colusión simple, que tiene que ver con la construcción de un aeródromo, que presuntamente las infracciones administrativas han sido de que no existía un informe técnico o no existía una viabilidad, ya sea económica, ya sea técnica, que aún así se ha firmado el contrato, aún así se ha realizado. Entonces, hasta ahí solamente era colusión simple, ojo, no había agravada. Pero para la fiscalía existía suficiente prueba de que existía una colusión simple, porque a pesar de ciertas irregularidades, ciertas alteraciones administrativas, aún así el gobernador y sus algunos funcionarios siguieron con ese proceso. Siguieron avanzando hasta poder firmarse el contrato respecto a este error. Pero lo que dice la Corte Suprema en esta casación en concreto, y les invito a que ustedes puedan también analizarlo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema lo que nos dice es, en este caso, es claro que existen infracciones administrativas, sí las hay, pero eso son indicios que implican un pacto de concertación para defraudar al Estado. No, no hay. Eso dice la Corte Suprema, tal cual. Admite que hay infracciones administrativas, pero no es suficiente para poder establecer una responsabilidad penal. Es más, la Corte Suprema describe cada infracción administrativa, pero lo que también nos dice es que si no puedes probar de manera directa el pacto colusorio, el pacto de la concertación, si no lo puedes probar, entonces tienes que recaer en una prueba indiciaria, que es lo que usualmente se hace por parte de la Fiscalía. Tienes que recaer en una prueba indiciaria. La prueba indiciaria también tiene ciertas exigencias, ciertos parámetros que se tienen que cumplir. No es que cada cosa va a ser un indicio, no. El hecho base
tiene que ser probado sobre algo. Si tú tienes una idea, una hipótesis sobre algo, tienes que poder identificar eh, ciertos hechos probados que van a intentar poder cubrir o revestir primero un indicio. Y recién vas a tener un indicio, pero eso haz de las siguientes maneras también igual, hasta que puedas generar dos o tres o cuatro, porque también la prueba indiciaria ya está hasta en pronunciamiento de la Corte Suprema y también en el mismo artículo del Código Procesal Penal, nos dice que tienen que ser plurales. Tienen que ser plurales y que tienen que converger entre sí. O sea, no es simple la prueba indiciaria. A través de ello, justamente quería la Fiscalía poder llegar, tomar a las infracciones administrativas como una prueba indiciaria. Pero la Corte Suprema ha sido claro y ha dicho que no. En este caso, no es. Y terminaron absolviendo a estas personas, incluido Vladimir Serrano. Luego tenemos, doctores, lo que es la negociación incompatible, que está en el artículo 399 del Código Penal. Nos dice lo siguiente, para seguir avanzando ya. Nos dice, el funcionario servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, o por actos simulados, se interesa en provecho propio de un tercero, por cualquier contrato u operación que interviene por razón de su cargo. Eso es lo que nos dice la negociación incompatible en el delito, en el artículo 399. Entonces, tenemos que disgregar para poder entenderlo mejor, doctores. Tenemos que, tenemos que entenderlo mejor. Nos dice, de manera directa, indirecta, por acto simulado, yo estoy interesado. Bien. En el ámbito directo, doctores, de la negociación incompatible, un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, un jefe del área de logística participa en un comité de selección para poder adquirir computadoras, por ejemplo. Pero se presenta entre los postores o los proveedores de esos bienes su propia empresa. Él es un socio de una empresa y esa empresa se presenta ahí. ¿Existe un interés directo? Sí, existe un interés directo, sabiendo que no pudiera participar por el cargo que tiene, pero aún está ahí, en esa comisión. No se abstiene de ello. Lo indirecto sería, un ejemplo, cuando existe una empresa familiar. Por ejemplo, para la fundación de un colegio y se presenta su cuñado, por ejemplo, porque su cuñado tiene una empresa, o sea, es real, es legal, existe, se realiza estas actividades, se desarrolla esas actividades y se presenta. ¿No creen que puede ser considerado de manera indirecta un interés indirecto? Absolutamente sí. Si se prueba, si se puede identificar, absolutamente sí. Y no importa que exista un acuerdo con ese familiar, porque eso, esa clase de acuerdo, de delito de encuentro, ya es para la colusión, para este no. Esto es más simple. Basta identificar el interés indirecto. ¿Cuándo se puede identificar eso? Cuando pides, en el caso de la fiscalía, pides toda la copia del expediente, del proceso, perdón, pides todas las copias y puedes identificar que esta persona participó en este momento en específico, teniendo como familiar a esta persona que se presenta como un proveedor. Entonces, claramente ahí nos encontraríamos ante un interés indirecto. Ahora, ¿cuándo estamos ante un acto simulado, doctores? Estamos ante un acto simulado cuando, por ejemplo, ahí dice, empresa fachada. Imagínese el contexto en el cual sea de igual manera una adquisición de computadoras, pero se presenta eh, una empresa que si bien es cierto, el funcionario no lo ha constituido, pero de repente lo ha puesto un amigo, por ejemplo. Lo ha puesto un amigo, lo ha creado hace unos pocos meses, ¿ya? Lo ha creado hace pocos meses y como él no puede estar, ni tampoco va a poner un familiar, decide poner un amigo para que sea como un gerente general o que haya constituido esta empresa y lo presenta como tal. Lo presenta como tal. Entonces, eso es un acto simulado, es un interés a través de un acto simulado. Pudiera ser considerado así propio de su cargo. Y como les había dicho al inicio, este delito es el delito que más se logra condenar porque no se logra probar el pacto colusorio y la colusión. Siempre la Fiscalía, los que litigamos en esos delitos de corrupción, siempre advertimos y verificamos que alternativamente está este tipo penal desde la investigación preliminar. Es como una plantilla ya prácticamente para la Fiscalía, pero
les puede servir, porque al final logran a veces condenas por negociación incompatible. Luego tenemos el peculado, doctores, que es el último tema ya para poder eh, terminar. El peculado en el artículo 387, doctores, del Código Penal, también nos habla de dos tipos de situaciones de peculado. El peculado doloso, el peculado doloso y el culposo. El doloso nos dice claramente lo siguiente: el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, dice. Eso es en el aspecto del dolo. Y en el aspecto de la culpa nos señala: si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos. Es lo que nos señala. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos a la siguiente diapositiva. En el peculado, doctores, para poder separarlo cada uno de manera individual, cada punto de ese delito, tengo que mencionar el Acuerdo Plenario 4/2005. Este acuerdo plenario, doctores, y también les invito a que puedan verificarlo, eh, te desarrolla claramente cada palabra, cada verbo rector, cada uno. En este caso, apropiación, utilización, ¿en qué contexto? De percepción, de administración, de custodia. Te da un concepto básico para poder entenderlo. Pero este acuerdo plenario lo que nos dice es: al margen de que puedas identificar la percepción, administración, custodia, qué caudales ha sido, si se ha apropiado o utilizado, antes de eso nos dice, primero tienes que identificar la relación funcional. ¿Existe una relación funcional? Este funcionario que tú le imputas peculado, que cumple una función pública, ¿tiene una relación funcional con los caudales y con los efectos? Si lo tiene, bien, lo puedes investigar, lo puedes imputar. Pero si no, no, primero tienes que identificar eso. ¿Está bajo su percepción? ¿Su cargo le permite percibir, administrar o custodiar esos caudales o efectos? Primero identificar eso. Un momento. Cielo Quiroz nos habla, estoy leyendo el chat, doctores, a veces por eso estoy un poco concentrado en eso. Cielo Quiroz nos dice: los elementos subjetivos distintos del dolo. Me imagino que estaba mencionando sobre el tema del peculado. La colusión desleal, doctor o doctora Choquehuanca, la colusión desleal es simplemente la colusión agravada. La doctrina también lo establece así. Tiene que ver con la colusión agravada. Óscar Echevarría dice: de eso hay un montón y es muy difícil probar. Claro, me imagino que se refiere en el tema de la colusión, el tema del pacto colusorio, de la concertación. Más común estos pronunciamientos, sobre todo el más reciente, doctores, es el último que les he mencionado, porque es del 26 de marzo del 2025. Es el más reciente. Y ahí claramente nos dice sobre el tema de infracciones administrativas y la responsabilidad penal. Doctor, ¿qué tan importante el acuerdo plenario en el proceso y cómo se aplica? Dice María Yataco. Si no me equivoco, está mencionando sobre el tema del 4 de 2005, ¿verdad? Me imagino que sobre eso va. Justamente sobre eso estoy desarrollando ahora. Mire, el tema del Acuerdo Plenario 4/2005 nos establece en qué situaciones se tiene que identificar el peculado. Lo esencial es la relación funcional que ya se ha mencionado. Y luego nos dice la apropiación y la utilización. En la apropiación, doctores, simplemente es el hecho de que tú retiras o sacas de la esfera del Estado, lo retiras para apropiarte, para quedarte de manera permanente.
ya sea el caudal, ya sea el efecto. Eso es apropiar, así de simple, así de claro. Mientras que el peculado por utilización tiene que ver que tú lo utilizas, claro, quitas también de la esfera del Estado, de ese cuidado, lo quitas, pero no para quedarte, sino para utilizarlo de manera temporal nada más. Puede ser, ¿qué cosa? Caudales o efectos. Pero cuando hablamos de caudales, ¿o qué son caudales, doctores? ¿Cómo poder diferenciar cuando son caudales o cuando son efectos? ¿Cuándo me puedo apropiar yo como un funcionario de estos caudales o los efectos? Lo que se nos viene a la mente, y para que sea más simple entenderlo, hablamos en temas de caudales, por ejemplo, el dinero. El tema del dinero también pudiera ser el tema de transacciones del gobierno regional hacia una municipalidad. También puede ser eh, depósitos también en general, que pueden implicar dinero. Pero también creo que está vinculado ahí, si no me equivoco, títulos valores también. Entonces, lo que mayormente se ve es un alcalde que saca el dinero, ¿verdad? Usualmente se ve eso, el tema de caudales. En tema de efectos tiene que ver con bienes, tiene que ver con bienes. Fidel Rojas Vargas dice en temas de efectos, por ejemplo, lo menciona entre otros, bienes inmuebles también lo incluye. Y también incluye eso. Los efectos tienen que ver eso. Cómo tú percibes, cómo lo percibes al margen del dinero, en caudales y efectos. Efectos son tema de bienes en general. Ahora, si nos pasamos a la percepción, administración y custodia, doctores, en tema de la percepción es cómo una entidad edil percibe, en este caso el funcionario, no el alcalde, cómo puede percibir caudales, por ejemplo, cómo lo percibe a través de los tributos, por ejemplo, que se pagan, a través de los tributos. Es un tipo de percepción, así se puede percibir caudales, en este caso dinero. Ahora, la administración es una capacidad que tiene de poder dirigir, de poder disponer algo respecto a caudales y efectos también. Y la custodia simplemente es la capacidad que se tiene de poder vigilar, de poder resguardar, de poder velar simplemente por esos caudales y efectos. Ahora, en cuestión de la custodia, tengo que hacer mención de que no necesariamente lo tiene que tener de manera física. Imagínate el dinero. Eh, el funcionario público, el alcalde, por razón de su cargo, tiene que custodiar caudales, el dinero, pero no necesariamente lo tiene que custodiar de manera física, el dinero. Obviamente no. Para eso tiene áreas, como por ejemplo el área de tesorería, el área de contabilidad, tiene que verificar, tiene que estar pendiente de ello, porque está bajo su responsabilidad el tema de la custodia de sus caudales. Entonces, en ese sentido, tenemos que basarnos sobre el tema del peculado. Ahora, antes de terminar sobre el tema de peculado, tengo que hacer mención sobre el tema de peculado de uso, ¿ya? Que si bien es cierto, ya lo había mencionado hace unos minutos de manera superficial, pero para ahondar un poco más en ello, simplemente decirles cómo puedes diferenciar el peculado de utilización y el peculado de uso. El peculado de utilización, doctores, nos habla, y según también Fidel Rojas Vargas, nos habla que la utilización, por ejemplo, de efectos, que son los bienes, está vinculado más a bienes inmuebles, está más vinculado a ello, porque es amplio, en sí es amplio el tema de los efectos. Pero si ustedes analizan el 388 del peculado de uso, doctores, en el peculado de uso es bien limitado, específico y te enfoca solamente en tres supuestos: vehículos, maquinarias y también instrumentos que facilitan algo así la actividad del trabajo, si no me equivoco. Entonces son esos tres supuestos, ya existen esos tres supuestos. Ahora, este peculado de uso está mayormente basado en bienes muebles, vehículo, maquinaria, instrumentos, objetos, me refiero. Entonces, esos tres tienen que ver con bienes muebles, mientras que el peculado por utilización, mayormente según la doctrina y según el jurista Fidel Rojas Vargas, está vinculado para al menos poder diferenciarlo de bienes inmuebles. Ahora, sobre ello hay otro tema muy importante.
eh, el tema de la mínima intervención penal, cuando, por ejemplo, utilizas hojas de tu trabajo, ¿no? Cuando utilizas hojas, utilizas lapiceros para funciones diferentes para actividades diferentes a tu función, ya existe pronunciamientos ya de años atrás que tiene que ver con la mínima intervención del derecho penal. Eh, Más, en concreto, más costoso va a salir hacer todo un proceso penal, condenar a una persona por utilizar un millar de papel bond. Entonces se tiene que analizar bien ello. Ahora, sobre ello también existe investigaciones actuales, por ejemplo, sobre el fiscal Domingo Pérez. Si no me equivoco, y ustedes también pueden corroborarlo en, en las plataformas que hay, plataformas jurídicas, que está siendo investigado por haber utilizado su silla de su trabajo, para poder realizar su autodefensa en un proceso penal que es individual, es propio de él. Imagínense entonces a qué punto también estamos llegando sobre ello, pero para no, en todo caso, desacreditar esa investigación, porque al fin y al cabo toda persona es pasible de ser investigada, se tuviera que analizar más a fondo, ¿no? Puede que sea así como tal cual lo señalan en las noticias, o de repente es un poco más compleja y va más allá de una simple silla, de repente. Pero bueno, pudiera ser un tipo de ejemplo académico para poder mencionarlo, en este caso, como peculado de uso, puede ser. Eso sería todo, colegas, les agradezco por su atención. Veo que somos 51, sí, en algún momento creo que hemos llegado a 64, así que les agradezco. Hemos podido poder compartir un poco más sobre lo que son delitos de corrupción de funcionarios, pero también hablando también desde el amplio mundo de lo que es delitos contra la administración pública. Eh, Estoy leyendo el chat, doctores, a ver un poquito más en los últimos mensajes. Justamente eso, Oscar Echevarría, sí, sobre la mínima lesividad. El doctor o doctora Choquehuanca nos dice, para que constituya delito de peculado tiene que ser necesariamente propiedad del Estado, o también se configura cuando es alquilada, por ejemplo, en caso de maquinarias. Bueno, va a depender exactamente qué clase de, no sé si te refieres a temas de subarrendar a un tercero. Tuviera que analizar el caso en concreto, la verdad, sobre eso. Algo muy interesante señala Ronald Ramón, por ejemplo. El tema de cuando un funcionario realiza una fiesta en un local del Estado, también estaría configurándose el delito de peculado doloso. Mire, sobre eso, por ejemplo, hay un caso particular sobre el ex fiscal de la Nación, el interino, que fue el doctor Campana, si no me equivoco, es su apellido, Villena Campana. Él fue hasta un procedimiento administrativo en control interno porque había festejado su cumpleaños dentro de sus oficinas, imagínense. Entonces, tuviera que analizarse, ¿no? De repente no solamente es un proceso administrativo, sino justamente eso, un peculado doloso, quizás pudiera ser. Me hablan de la exposición, si fue grabada. Sí, ahí está, justamente en la parte superior de su pantalla, van a poder ver que está siendo grabada, seguramente va a facilitar la academia. Las diapositivas, claro, no hay ningún problema. Es más, le voy a pasar a la doctora Suri las diapositivas para que ella también a su vez la pueda pasar a ustedes y también puedan analizar un poco más sobre ello. Bien. Bueno, gracias, doctores. En general, a cada uno de ustedes, gracias por su atención, gracias también por sus palabras. Y bueno, hasta una próxima oportunidad también igual. Así que le doy el pase a la doctora Suri. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Joe, por la excelente disertación de esta sesión. Como usted menciona, esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Ujú. Muchas buenas noches también, usted, doctor, y con todos los presentes.
Bien, estimados participantes, también les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Para el día de mañana estaré habilitando en su aula virtual el video con sus respectivos materiales en su aula virtual. Con respecto a la certificación, estará disponible a partir del día martes en horas de la tarde. Pueden ingresar a su aula virtual, para lo cual ya se les ha brindado todos los accesos correspondientes, se les ha asignado un usuario y una contraseña. Con ello pueden acceder. El acceso a la plataforma es sin restricciones. Pueden ingresar durante las 24 horas de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Bien, con ello estaremos culminando esta sesión, estimados participantes. Los materiales se habilitan en el aula virtual, estimados participantes. Allá. Voy a compartir los medios de pago. A ver, por favor.